Muchas gracias, maestro Ramiro Arroyo. Y bueno, ahí está la propuesta. Esperemos que algo platiquemos al final, algo discutamos de esto que dice Ramiro, lo que dijo la doctora, lo que dijeron otros en la mañana. Creo que tenemos tiempo para cerrar. Y bueno, y en este foro, procesos migratorios de Guerrero, pues no podían faltar justamente los representantes de los jornaleros agrícolas, ¿no? Gente que han sido ellos mismos jornaleros y que ahora están coordinando estos equipos. Y para darle la palabra a ellos vamos a empezar con el compañero Victoriano García Castillo. Él es originario, perdón, no quiero leer sin lentes. Y bueno, el compañero Victoriano García Castillo decía, es originario de la comunidad de Xocoyotzintla, del municipio de Huacotzingo. Él es productor de maíz, artesano productor de petates y fabricante de mezcal. Ha sido jornalero agrícola migrante durante más de 10 años a diversos campos agrícolas de Sinaloa y a otras entidades. Fue presidente del Comité de Jornaleros Agrícolas de su comunidad en diversos periodos. Es secretario del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Previsión Social, Seguro de Vida, y actualmente es presidente fundador del Consejo Estatal de los Jornaleros Agrícolas Migrantes del Estado de Guerrero, AC. Sí, muy buenas tardes a todos los que participan en este foro y los de la mesa. Yo como presidente del Consejo Estatal de Jornaleros Agrícolas Migrantes de este estado de Guerrero manifiesto lo siguiente. El programa de jornaleros agrícolas se encuentra tirado en la Sedesol federal debido a que los apoyos para los jornaleros ya no llegan a las comunidades de origen, tampoco en el tránsito migratorio. Los jornaleros agrícolas migrantes de las 3 regiones, la región centro, la región montaña y la región Costa Chica, son las personas más bajos de recursos económicos y por eso tienen la gran necesidad de migrar año con año junto con sus familias hacia los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora y la región de Tierra Caliente. Quizás porque las dependencias municipales, estatales y federales no los han apoyado quizás con algún proyecto productivo para que ellos se queden en su lugar de origen. El FOPRESOL se encuentra en la Secretaría de Asuntos Indígenas. El FOPRESOL es un fondo de previsión social que fue creado en 1998. Fue creado de las 3 regiones, región centro, región montaña, región Costa Chica. Este fondo es de los jornaleros agrícolas a través del programa de empleo temporal. De los proyectos que se dieron a las comunidades jornaleras, se descontó el 1.5% para ese fondo. El fondo inicial fue de 340,000 pesos. El objetivo es retribuir a los jornaleros agrícolas migrantes en la seguridad social y las personas designadas como beneficiarios en el pago de una administración en el caso de fallecimiento del jornalero inscrito como titular. Cobertura y beneficios son sujetos de atención a este fondo todas las personas entre 12 y 70 años de edad que se inscriban de buena fe con la finalidad de ampliarse como jornaleros agrícolas en el territorio nacional. El costo de la inscripción es de 5 pesos. El monto de la administración es de 10,000 pesos. A su pago se hará en una sola administración conforme a la designación de beneficiarios asentada en la constancia de inscripción del lapso no mayor de 30 días.
El registro migratorio ya no se levanta en las UCES, tampoco se incorpora a los jornaleros el seguro FOPRESOL debido a la ausencia de personal de las dependencias responsables. La Secretaría de los Migrantes tampoco cuentan con personal en las UCES para jornaleros agrícolas. Los integrantes del Consejo Estatal ya no nos toman en cuenta ni para firmar los cheques, para otorgar los pagos por siniestros de muerte, ni se nos informa el estado de cuenta del FOPRESOL. Tengo la información, en el 2007 había 850.569.55 es la cantidad que había existente en el banco de este fondo. Por lo que se manifiesta claramente que los jornaleros agrícolas nos encontramos totalmente abandonados. Gracias, señores. Bien, al señor Victoriano García Castillo, quien ha dado pues una plática, digamos, de lo que él siente, de lo que ha pasado con su experiencia. Y ahora vamos a escuchar al compañero Crescencio Flores Sánchez. Él es originario de la comunidad de Chipetepec, del municipio de Tlapa de Comonfort. También ha sido jornalero agrícola migrante durante más de 20 años, igual a campos agrícolas de Sinaloa y de otras entidades del país, y actualmente es representante del Consejo Regional de Jornaleros de la Montaña. Vamos a darle pues la palabra al compañero Crescencio. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Pues mi nombre es Flores Sánchez Crescencio, tengo 24 años, vengo de la comunidad de Chipetepec. Yo hablo un dialecto que es lengua náhuatl y pertenezco al municipio de Tlapa. Bueno, ahorita les quiero platicar un poco de lo que yo pasé o lo que yo viví. Bueno, desde pequeño mis papás migraban. Entonces, pues por la falta de recurso o de trabajo en los pueblos, entonces ellos se iban a Morelos y yo, como estaba pequeño, me llevaban en los campos. Yo crecí en los surcos, donde mis padres iban trabajando. Ahí, conforme van trabajando, ellos me van dejando ahí, entre los surcos, con los rayos del sol. Es lo que me cuentan mis padres. Ya después, cuando allá estuvieron como 6, 7 años en Morelos, ya cuando yo tenía la edad de 8 años, nos vinimos al pueblo. Entonces, entré a primero de primaria, pero como por la falta de recursos o de trabajo en los pueblos, pues mis padres volvieron a migrar a Morelos. Entonces, yo estaba estudiando a primero de primaria, y lo que hicieron mis padres, pues me sacaron de la escuela, me llevaron a Morelos. De ahí, pues yo ya les ayudaba. Me salí de la escuela, nos fuimos a Morelos. Yo en los campos les ayudaba en corte de ejote, elotes. Trabajé. Ahí estuvimos otra vez como otros 2 años más. Como a los 9 años les dije a mis padres, ¿por qué los demás niños estudian? ¿Y por qué yo no tengo esa oportunidad de seguir estudiando?
Pues por lo mismo, mis padres me contestaron, pues sí, nosotros no tenemos dinero, no tenemos trabajo. Si tuviéramos un trabajo en el pueblo, al menos estudiaría. Entonces yo les dije, quiero entrar a estudiar. Entonces nos volvimos y nos regresamos al pueblo. Me quedé a estudiar, aguanté 3 años, entré a segundo, tercero, cuarto de primaria. Ellos solos se iban a trabajar en Morelos, pero como ellos iban a trabajar con la familia que me dejaban, pues no me atendían como debería de ser. A veces me daban de comer, a veces no. Entonces otra vez decidí, no, pues mejor, pues no tengo el apoyo. Mis padres no tienen trabajo. Todo lo que juntan en Morelos traen 1,000 pesos, 2,000 pesos. Apenas les alcanza para su pasaje de regreso. Y llegan en el pueblo, pues igual, no tienen nada. Entonces mejor decidí salir de la escuela otra vez. Entonces ya de ahí fuimos a trabajar a Sinaloa. Nos decían que en Sinaloa se ganaba un poco más, pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque yo lo viví, yo lo vi con mis propios ojos. Llegamos en Sinaloa. Sí, de que hay trabajo, hay. El problema de que a veces las empresas no nos pagaban. Trabajábamos de más, ellos le decían por un tanto, o ellos a veces le llamaban que son extras. Nosotros todo lo que nos decían lo hacíamos, trabajábamos, pero no nos pagaban. Y mientras mis hermanos aquí van creciendo, uno ya tiene 7, otro ya tiene 6, bueno, ahí tenía mis hermanos. Entonces otra vez platiqué, mejor, ¿por qué no nos regresamos al pueblo para que mis hermanos estudien? Y yo busco trabajo como dé lugar para que yo los pueda apoyar, para que mis hermanos estudien. Así fue que los convencí y nos regresamos al pueblo. Mis hermanos, yo fui en la escuela, yo sin conocer a los maestros, pregunté y les dije, no, pues yo quiero meter a mis hermanos en la escuela. Me preguntaban, pero ¿quién se va a encargar? ¿Quién va a asistir en las reuniones? Y yo les dije que yo. Pues sí, porque mi mamá no hablaba ningún dialecto y los maestros hablaban en español. Entonces, sí, entraron en la escuela, los inscribí. Ya yo fui en Tlapa a buscar trabajo. Y gracias a Dios llegué y sí, encontré trabajo. Entonces, con el dinero que yo ganaba, aportaba en mi casa para que mis hermanos puedan seguir estudiando. Porque con la beca nosotros no contábamos, porque mi mamá le quitaron desde cuando el primer año que fui a Morelos, le quitaron la beca. Entonces hasta ahorita pues ahorita ya ven, ahorita en este año ya otra ya se inscribió para el programa de oportunidades. Pero como yo veo el programa de oportunidades, sí está bien, pero nos dan a los 2 meses. Lo que queremos nosotros aquí en los pueblos, que haya trabajos dignos, ¿sí? Que haya trabajos para que nosotros, con la familia que tengamos, podamos mantener. Porque no tiene caso que tenemos Procampo, oportunidades, ¿sí? Porque
porque nosotros no queremos nomás estar recibiendo y recibiendo. Nosotros queremos un trabajo que nos den, para que así nosotros podamos apoyar a nuestra familia con lo que dinero ganemos, que sea un salario justo, pues. Ajá. Y yo ahorita estoy en el consejo porque a mí me da mucha tristeza cuando los jornaleros llegan en la UCI. A veces no traen ningún peso. Ajá. Por eso yo me integré en la UCI para apoyarlos. Yo estoy en el comedor. Somos 3 personas que estamos en el comedor y atendemos a veces 13, 15 camiones en un día. Porque cuando vemos nuestros hermanos llegan ahí, no, a veces por miedo no se acercan, no preguntan cómo funciona el comedor. Por eso nosotros ahí estamos para preguntarles. A veces la gente habla nuestro dialecto, entonces ya les platicamos o les hablamos, pero a veces se nos dificulta cuando hablan otra lengua, por ejemplo mixteco, tlapaneco, porque nosotros hablamos náhuatl. Entonces, así como les platicaba, yo migré. Ajá. Entonces, cuando yo trabajaba, donde yo trabajaba, otra vez vi que ya no nos alcanzaba. ¿Por qué? Porque ya donde yo estaba trabajando llegaron otras personas más y les dieron trabajo. Entonces ya no nos alcanzaba, porque también las cosas van subiendo. Y después a los 18 años me junté, conocí a mi pareja. Entonces ya lo que yo ganaba pues ya no nos alcanzaba. Entonces yo y mi pareja fuimos a trabajar en Sinaloa, porque ya no nos quedaba de otro. Sí, fuimos en Sinaloa. De regreso tuvimos un accidente en Pachuca, Hidalgo, sí, donde el camión se impactó con un tráiler. Entonces ahí no sabíamos qué hacer, nomás de repente no sabíamos qué hacer, donde aparecieron unas personas, más bien son trabajadores de la aseguradora y el dueño de los camiones. Dice: si quieres tu esposa que lo operemos, nosotros nos tienes que firmar un otorgamiento de perdón para que el chofer salga libre y ustedes los puedan operar. Y nosotros, como no sabíamos de qué se trataba ese papel, lo firmamos, aunque supiéramos, pero nosotros estábamos solos, yo y mi pareja, y yo lo que quería es que mi pareja la operaran. Entonces, cuando firmamos ese papel, mi esposa y yo nos llevaron en Hospital La Paz, que está en el estado de Puebla. Ahí donde lo operaron, de ahí, dice el chofer: ya de aquí ya no me hago responsable. Entonces nosotros, como no teníamos
o más bien no sabíamos cómo hacerle. Nos regresamos a mi pueblo, pero mi esposa, como lo operaron, entonces tenían que retirarles unos puntos donde fue la operación. Entonces, y para retirarles ese punto tenía que ser necesario en hospital, en Puebla, porque lo tenía que atender un traumatólogo. Después yo acudí al Centro de Derechos Humanos La Chinola, que sí me abrieron las puertas. Les platiqué mi situación, mis problemas, el problema que me había pasado. Entonces La Chinola nos ayudó con los gastos. Después los de La Chinola me invitaron: ¿por qué no te integras en el consejo? Porque yo no sabía qué era el consejo, Me dijeron, si no te gustaría integrar en el consejo, y me dijeron cómo funciona, y me gustó el consejo, y me integré. Ahora me siento muy contento de ser parte del consejo. El consejo está integrado por 17 compañeros y compañeras. Los 17 compañeros y compañeras han sido migrantes como yo, que han sufrido, que han vivido, más bien crecieron con los rayos del sol en los surcos, así como yo crecí. Y nosotros en el consejo lo que hacemos es llevamos un control de la gente que migra, que va a trabajar, los anotamos. También anotamos los nombres de los contratistas o mayordomos o enganchadores. Ellos son los que se encargan de los camiones y de la gente. Nosotros hemos registrado 17 estados que han salido, que han migrado. Pues ahorita yo me integré en el consejo, es para exigir, para pedir, para que respeten nuestros derechos. Nosotros tenemos derecho de tener trabajos dignos, salarios dignos. Estoy exigiendo que el comedor que nos apoyen en el comedor. Queremos que en las instalaciones, en los dormitorios, que estén en buen estado. Porque si ahorita van en Tlapa y van a revisar la UCI, ¿cómo está el dormitorio? Yo creo que ni van a aguantar ni siquiera un minuto si entran ahí. ¿Por qué? Porque nadie se preocupa. Ya tienen su trabajo, están en su mesa. O sea, más bien no les interesa a los jornaleros. Si en verdad los interesara a los jornaleros, iban a ver allá en qué condiciones, cómo los están atendiendo, si es que el consejo existe, si de veras el consejo, si es el compañero es verdad lo que está diciendo,
que si él atiende allá, o nomás se viene y avienta su rollo aquí y allá no hace nada. A lo mejor está sentadito en su silla, ¿no? Pero somos nosotros lo que preparamos la comida. Y creo que hay que respetar los derechos de los jornaleros, porque los jornaleros son los que van en otros estados a dejar sus fuerzas. Ellos son los que trabajan, ellos son los que siembran, ellos son los que cosechan. ¿Sí? Entonces, yo los invito a las autoridades federales, estatales, municipales, si quieren trabajar, que sea trabajo real, que sea trabajo serio, ¿sí? Que no nos engañen, ¿sí? Porque nosotros lo que queremos es que respeten nuestros derechos como jornaleros, migrantes y montañeros que somos. ¿Sí? Muchas gracias. Pues muchas gracias al compañero Crescencio, quien nos ha dado su testimonio. Y bueno, creo que algunos o todos tal vez conozcamos las peripecias que viven nuestros hermanos jornaleros en su experiencia migratoria, ¿no? Y si algunos no los conocían, bueno, ahora se acercaron un poco a lo que viven estos compañeros. Bueno, tenemos un poco de tiempo, entonces la dinámica a continuación es que quien quiera hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, pues lo puede hacer de viva voz, ¿no? Solamente levanten la mano y les pasamos el micrófono. Entonces, si alguien desea preguntar algo, comentar algo, pues adelante. Ya uno por uno, ¿eh? ¿Nadie se anima? ¿Alguna pregunta, comentario? O de aquí de la mesa, si quisieran hacer algún comentario más. Bueno. Una pregunta, varias preguntas y propuestas a la vez, ¿no? Tengo entendido que la comisión intersecretarial está funcionando, ¿no? Tendría dos preguntas en ese sentido. ¿Están incorporados los jornaleros, las organizaciones de los jornaleros agrícolas en ello? Una. Dos, ahorita ya se deben de estar preparando las propuestas de presupuesto para recursos para el próximo año. ¿Qué tanto se ha avanzado para etiquetar recursos para las acciones a favor de los jornaleros agrícolas y de más o menos, si ya está en eso, en cuánto anda el monto? De no ser así, ¿qué se prevé hacer para lograrlo? Porque no solamente va, ustedes lo saben perfectamente, ¿no?, hacer la propuesta, ya hay que cabildearlo. Era lo que decía ahorita, ¿no?, hacer política a favor de los jornaleros. No sé qué presupuesto manejará esa comisión, pero creo que debe ser público. Creo que somos parte del problema, pero somos parte también de la solución, y si no nos proporcionan esos elementos, pues poco podemos apoyar. No sé si me pudieran contestar estas preguntas. Maestro Fulgencio. Sí, bueno, la pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es el punto de vista de los estudiosos, investigadores de este fenómeno, por ejemplo,
con respecto a la posición que tiene el gobierno de México en cuanto a los migrantes centroamericanos y en cuanto al gobierno norteamericano por el trato que le da a los migrantes mexicanos. Esa es una pregunta. La otra, no es propiamente un asunto así de adivinar, pero los que son estudiosos de esta materia tienen una opinión con respecto a si no existieran estos canales, esta materia de trabajo que hay tanto en los Estados Unidos como en algunas entidades del país, ¿qué sucedería en estados como Oaxaca, como Guerrero, como Michoacán, entre otros estados expulsores de migrantes? No sé si hay otra, no sé si quieren. No. Bueno, son preguntas de doctorado, son preguntas complejas las que finalmente nos plantea. Yo creo que tiene usted razón en preguntar y en hacer notar esta contradicción de la política que tiene el Estado mexicano para exigir respeto a los derechos humanos, a los derechos de los migrantes mexicanos que atraviesan la frontera y que exige entonces al gobierno norteamericano un buen trato para los mexicanos que están allá. Y sin embargo, cuando vienen los centroamericanos, que en realidad son igualmente personas que están en busca de trabajo, se les da un trato denigrantes, se les da un trato de delincuentes, se les criminaliza, ¿no? Entonces ahí hay una inconsecuencia que ha sido marcada como una aberración, digamos, en la política migratoria, en la política de Estado. Pero yo creo que muy poco se plantea, muy poco se dice de la incongruencia que hay entre la denuncia a la situación de los mexicanos en Estados Unidos, a sus condiciones de trabajo, y la situación que tienen nuestros propios jornaleros en nuestro propio país. Y aquí se ha documentado, ya Tere Rojas lo señaló, y las ponencias de hoy en la mañana fueron muy ilustrativas sobre el trato racista hacia los jornaleros. El testimonio del compañero ahorita es muy revelador de la situación del desprecio total a una situación humana como es de un niño que quiere estudiar. O sea, su único anhelo era estudiar y no tiene más opción con su familia que la de ayudar a su familia a trabajar para vivir. Y yo creo que todos los que hemos hecho estudios y que hemos hablado con jornaleros y con jóvenes jornaleros nos han dicho eso, ¿no? Yo tengo testimonios de jóvenes en Estados Unidos que ahorita están en el college, pero que cuentan cómo aquí en México tuvieron que, no tenían posibilidad de estudiar, tuvieron la posibilidad de estudiar hasta que sus papás se fueron a Estados Unidos y allá los obligaron a ir a la escuela y para ellos fue un trauma. Pero creo que lo que el compañero relata es este drama de tantos niños jornaleros que no pueden ir a la escuela, que no tienen la alternativa, la posibilidad de ir a la escuela porque no hay políticas de Estado para realmente atender la problemática de educación para los niños o de atender la salud de los jornaleros. Yo creo que la ponencia que presentó hoy en la mañana la compañera Aline, ¿no? Pues es muy interesante de ver esta política de prevenir, ¿no? Sin embargo, vemos que la problemática que está ya en los campamentos,
que la problemática, por ejemplo, de este accidente, ¿quién la atiende, no? Está como en una nube, porque ni en el estado de origen de los jornaleros se asume el problema de un accidente de trabajo, ni los empresarios que los estaban llevando allá. Y de eso creo que tenemos, seguramente Tlachinola tiene muchos casos al respecto, ¿no?, de accidentes, de muertes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es la incongruencia, ¿no?, de nosotros quejarnos del trato que se les da a los jornaleros en Estados Unidos o a los trabajadores mexicanos, pero no ver el trato que se les da o que les damos aquí en México a los jornaleros. Y ese trato comienza, la presentación que hizo Ramiro me parece que es muy importante en términos de que los pasos que tiene que seguir una política para atender a los jornaleros. Pero yo creo que una cosa que también todos tenemos que dar cuenta y que visibilizar es que los presupuestos de la Federación asignados para estas unidades, secretarías del migrante, son verdaderamente mínimos. Entonces hay toda la voluntad del personal de atender a la situación de los jornaleros, pero nos dicen, bueno, tenemos 1 millón de pesos para impulsar proyectos productivos. ¿Cómo se va a resolver un problema de la magnitud que se ha hablado hoy en la mañana, de la pobreza, de todos estos problemas que se han estado señalando, con presupuestos tan raquíticos? Creo que tenemos que exigir que haya una mayor preocupación y voluntad política para atender estos problemas, ¿no? No sé si respondo, realmente es importante su pregunta, ¿no? Bueno, a ver, trataré de asimilar la pregunta de que, a ver si entendí bien, ¿qué pasaría si no salieran migrantes de Guerrero hacia otras partes? Pues simplemente no sería Guerrero. Pues salen porque hay una realidad. Entonces el problema es modificar esa realidad. Dentro de los proyectos, megaproyectos que se puede pensar, por ejemplo, en la montaña, podremos decir, bueno, una gran apuesta de la Federación y del Gobierno del Estado son las mineras. Aunque lo encubren o no lo encubren, le están apostando a eso. Es un gran proyecto regional, de impacto regional, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, pues en lugar de estar explotados por el capital agroindustrial, van a estar explotados por los mineros. ¿Qué trabajo va a ser más pesado? ¿Trabajar en lo que se le llama ya el FIL o trabajar aquí en una minera, ¿no?, a cielo abierto, en donde sus niveles de vida, de contaminación y todo el desastre ecológico que va a traer es preferible? No hace mucho el secretario de Economía aquí del Gobierno del Estado dice de que no hay que preocuparse porque más perjudica el plomo de las artesanías de Olinalá que lo de las minas. Dices, carajo, ese es el secretario. Hace esas declaraciones ese secretario, después dice, bueno, no tengo fundamento, ningún dato que lo sostenga, pero así es. Bueno, pues entonces habrá que pensar de qué estado estamos hablando, ¿no? Por eso le digo, no sería Guerrero en caso de que no salieran, ¿no? Por eso mi convocatoria es no olvidarnos de que cualquier propuesta técnica o limitación presupuestal solamente se puede remontar o se puede establecer a partir de correlaciones de fuerzas políticas favorables. No es un problema técnico, no es un problema de estiro la mano y a ver cuánto me da. Pues nomás te tocó 10 pesos, bueno, pues a ver qué alcanzo con 10 pesos, ¿no?
Y aparte quieren que le ahorren también para las chelas, ¿no? Como la canción de Chava Flores, que tengo 2 pesos. No, pues si vamos por ese lado, entonces ¿qué estamos aquí? Vamos a registrar y vamos a, pues a darle una palmadita en el hombro todos, ¿no? No, se trata de que tenemos que entender de que se trata de generar un movimiento que atienda tanto las necesidades del lugar de origen, modificar esas condiciones que propician una migración forzada, como también un movimiento que reivindique, ¿no?, su papel y sus derechos de asalariado. El trabajo jornalero y la migración por sí misma no son denigrantes, claro que no lo son. Las condiciones bajo las que se da, eso es lo denigrante. Por eso le digo, estaríamos hablando de otro guerrero. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Aquí con el compañero, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros. Agradezco la invitación de la Secretaría de Migrante. Yo vengo de Xochitlahuaca, Guerrero. Soy náhuatl también. Bueno, he recibido a veces apoyo para atender al municipio de Xochitl en atención a migrantes de parte de la Secretaría, pero como que veo que hace falta todavía quizás más recursos para poder apoyar mejor. Escucho que quizás tiene un presupuesto por allí asuntos indígenas o Sedesol. Yo no sé, como decía el compañero, si realmente se está aplicando o ese recurso debería estar en la Secretaría de Migrantes para que se cubra las demás necesidades. Por ejemplo, hay gente que son migrantes y tienen hijos nacidos en Estados Unidos, quieren tramitar la doble nacionalidad, y todo eso les sale caro, no tienen el recurso suficiente y hay que pagar para hacer ese trámite. No hay una institución que apoye a los migrantes para realizar ese trámite. Por ejemplo, para el trámite de pasaporte, o bien hay personas encarceladas, o el traslado de migrantes detenidos o jóvenes en la frontera, ¿verdad?, de niños. Entonces todo esto son a veces necesidades que las personas se acercan a nosotros y nos preguntan qué hacer, piden el apoyo y como que vemos que todavía hace falta. Entonces yo creo que quizás urge más presupuesto para esta población migrante. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Licenciado García Santiago. Sí, nada más un comentario. El día de ayer estuve en la exposición del libro, la presentación del libro de la maestra Teresa Roja, y contó precisamente una historia muy importante y casi así que se nos enchinó la piel, la historia de Romualdo, de Santa María Tonaya, allá perteneciente al municipio de Tlapa, al igual aquí Crescencio, ¿no?, que es de Chepetepec, municipio de Tlapa de Comonfort. Nosotros vemos que, yo soy indígena, yo hablo el mixteco, también estuve en Estados Unidos 3 años, desde de libre boy hasta cocinero y service counter, ¿no? Allá nosotros aprendemos a fuerza a hablar el inglés, pero también es parte de la vida de irse superando. Yo creo que yo sí quisiera pedirle, así como decía el maestro aquí Ramiro, ¿no?, la sociedad hay mucha corrupción, hay una pobreza extrema. Tal parece que nosotros los indígenas somos el México profundo que dice Bonfilio Batalla, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Decía ahí el maestro, dice, aquí hay que ser prácticos, ¿no? O sea, yo agradezco mucho al licenciado Nezahualcóyotl Bustamante por ese tipo de foro, porque es una acción muy importante para los migrantes de la montaña y del Guerrero. También agradecerle a los maestros, a los intelectuales, hombres y mujeres, que se dedican a esta tarea tan importante de dar a conocer
¿Qué está pasando en lo más profundo de México? Allá, donde hay discriminación, donde hay pobreza extrema, donde hay desigualdad, donde los derechos humanos son pisoteados, ¿sí? Entonces, así como los MEPA, los Nasabi, los Náhuatl, los Ñondá, pues padecemos y sufrimos de más que nada, allá yo siento que lo que está pegando mucho es la pobreza y el analfabetismo, ¿sí? Entre más ignorantes somos, como que no podemos nosotros abrirnos paso, ¿sí? Entonces yo creo que necesitamos ahí políticas públicas más de cerca a la gente, más de cerca al pueblo, más de cerca al campesino, al jornalero, al indígena. Tampoco vamos a pedir dádivas, ¿verdad? Pero sí, como que necesitamos implementar acciones de gobierno prácticas, sin corrupción, directas, sin intermediarios, para que así los beneficios lleguen puntual allá con nuestra gente. Porque a veces vemos que hay recursos, pero está el intermediario, está el que la acapara y ya no llegan los recursos como debe de ser. Entonces yo planteo aquí, pedirle aquí a nuestros intelectuales, y lo que podamos hacer y aportar nosotros también, es como que promover más, seguir promoviendo más esto y dárselo a conocer en planteamientos concretos al Estado, al gobierno, para que lleve acciones de políticas públicas más directas, más prácticas. Lo que decía Crescencio, si nosotros vamos a Tlapa y nos vamos allá al comedor, o allá donde es la casa que se utiliza como casa de huéspedes para los jornaleros agrícolas, de verdad está en pésimas condiciones. Sí, está triste, está abandonado, y no es nada más así. Si nos trasladamos también a los comedores comunitarios, si nos vamos más allá de Cochoapa, de Metlatón o de Iliatenco, hay mucho abandono, hay mucha desigualdad. Entonces aquí debe de haber un planteamiento. Yo agradezco mucho, secretario, muchas gracias por este foro, de verdad, de corazón, se lo agradezco, así también a los que han escrito los libros, pero sí necesitamos políticas públicas directas, prácticas, y que funcionen estas mesas de trabajo intersecretarial, ¿sí? Para que todos le entremos en un solo objetivo y saquemos adelante a la gente, a la raza, a nosotros los que estamos por allá metidos en la región de la montaña. Muchas gracias, esa era mi opinión. Gracias. No quiero dejar pasar esta oportunidad de poder expresar mi opinión. Primero, reconocer este esfuerzo del secretario de esta secretaría tan importante como es la de los migrantes y asuntos internacionales, que de repente dentro de la estructura del aparato de gobierno es una secretaría muy pequeña y a la cual se le da poca importancia. Sin embargo, hoy se ha puesto en evidencia que los asuntos que trata esta secretaría son de una magnitud pues enorme. Por lo tanto, de acuerdo a esta problemática, el presupuesto y todo lo que conlleva debería ser también directamente proporcional. Apelando al marco normativo de los derechos humanos, para mí el problema que vive este sector de migrantes pues es una flagrante violación a los derechos humanos. Y yo creo que no deberíamos quitar el dedo de ahí, seguir señalando que se violan los derechos humanos y que esto responde a una violencia institucional, porque es el Estado el que no está garantizando los derechos humanos de todas estas personas que se ven obligadas a migrar en búsqueda de mejores condiciones de vida. Entonces, en un foro tan importante como este, lamento que vengan otros secretarios, una secretaria, solamente a la inauguración,
a tomarse la foto y mañana va a aparecer eso en los diarios, la foto solamente, pero que no se quedan a este diálogo, al diálogo con quienes hacen el esfuerzo de estudiar este fenómeno, que no se quedan para escuchar a los actores que están padeciendo y viviendo el problema. Por eso me gustaría que el secretario sí pudiera hacer un esfuerzo de tener unas conclusiones de este foro y compartirla por lo menos con quienes estuvieron hoy en la mañana. Porque este no es un problema que solamente tiene que atender el secretario, porque ya vimos que tiene que ver con lo que no hacen o con las deficiencias de las otras secretarías también, y que en conjunto es del gobierno. Entonces, que pudieran tener posterior una reunión de trabajo en la cual pudiesen decir, bueno, en este foro se dijo esto, hubo estas propuestas, y entonces te corresponde decirle a cada uno qué le corresponde hacer, ¿sí? Y que no le dejen la bolita solamente a él, ¿sí? El rector de la universidad también, porque muchos de los trabajos que hacen mis compañeros investigadores y las investigadoras, pues es con un recurso también mínimo que muchas veces salen poniendo de su bolsa, ¿sí? Y entonces yo creo que la universidad tiene que ser aliada también, pero tenemos que buscar las formas de cómo seguir trabajando. A mí me parece que hace falta mucho más. Lo que hoy se dijo es solo una muestra mínima, ¿no? Pero hace falta estudiar desde varias perspectivas, desde varios puntos de vista, bueno, y podríamos llevarnos días, ¿sí?, en un evento como este. Entonces a mí me parece que sí, que no sea un foro más y que se haga esfuerzo de poder compartir, por lo menos con estas personas que yo digo que nada más vinieron a tomarse la foto en la mañana, ¿sí?, y que se sienten y que ahora veamos en los presupuestos que se están elaborando, al propio Congreso hay que involucrarlo para que asignen los presupuestos dignos, ¿sí?, para los programas y políticas públicas que se requieren. Gracias. Bueno, muchas gracias, maestra Ludina. No sé si hubiera alguna pregunta más, algún comentario, alguna intervención, ya para que vayamos cerrando esta mesa y podamos darle la palabra al maestro Nezahualcóyotl Bustamante. Si hubiera algún comentario, pregunta. Bueno, si no hay, pues agradecemos la presencia en la mesa de Crescencio, de Victorino, de la doctora Sara, del maestro Ramiro, y antes de que se levanten le vamos a pedir al maestro Nezahualcóyotl Bustamante que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Sí, sentados, por favor. Bueno, es un mensaje que pretende resumir algunas de las múltiples propuestas de diagnóstico que se han recogido a lo largo de este día en el marco de este foro, los procesos migratorios en Guerrero. Quiero decirles varias cosas. Lo primero es que esta secretaría tiene 3 agendas simultáneamente. Atendemos a 800,000 guerrerenses en Estados Unidos, que ya es un mundo de gente. Acabo de estar en Nueva York y ahí hay más paisanos que en Xalpatláhuac, Leonardo, Santiago. Hay más paisanos en Nueva York, en Manhattan, que en Igualita, creo, ¿no? De tal suerte que los retos que tenemos allá de protección, de persecución contra indocumentados, de violación de derechos humanos, es toda una agenda muy amplia. Tenemos casos de protección en la Secretaría que tenemos que atender, guerrerenses detenidos, sentenciados a cadena perpetua. Es un tema muy amplio, la agenda es muy amplia.
y de discriminación, evidentemente, porque son migrantes en Estados Unidos, en estados como Texas o Arizona. Nuestra segunda agenda es, y no porque una sea la primera, sino porque ese es el nombre, esta secretaría inicialmente fue concebida para atender a los paisanos en Estados Unidos, nada más. Y de última hora en el Congreso incorporaron la atribución de atender a los migrantes nacionales. Y entonces nos dan las atribuciones, pero lo que no nos dan es el presupuesto. Y podrá haber las mejores ideas del mundo, los mejores programas y planes de trabajo, pero cuando no tienes una contraprestación, un techo presupuestal, se queda en eso solamente. Y la tercera agenda es que somos la oficina encargada de los vínculos con organismos multilaterales e internacionales como embajadas. Por eso somos la Secretaría de los Asuntos Internacionales. Tenemos 3 agendas y tenemos un presupuesto de 24 millones de pesos. Esos son los retos de la Secretaría, esa es la Secretaría. Y 30 millones si consideramos a los 23 compañeros que heroicamente hacemos un extraordinario esfuerzo, ellos más que yo, en la Secretaría, por sacar adelante miles de tareas y cientos de actividades que tenemos que hacer en Secretaría. Somos la Secretaría más pequeña en presupuesto y en personal. Y los retos, como aquí se dijeron, son infinitos, son amplísimos. La agenda es muy amplia, es muy larga, es muy extensa, pero no nos rajamos. Estamos haciendo este esfuerzo porque no tenemos la verdad absoluta, y por eso este encuentro pretendía escucharlos a ustedes, escuchar a la gente que ha trabajado con jornaleros desde hace 10, 15, 20, 30 años, de gente que ha estado en la academia, de funcionarios y servidores públicos. Aquí tuvimos a gente del gobierno del estado dando cuenta de qué se está haciendo desde esta instancia, pero también escuchamos ahora a los propios jornaleros de viva voz que nos contaran en voz de uno de ellos, de 2 de ellos, cuál es la circunstancia, la penosa y oprobiosa circunstancia que les agobia. Este es el segundo evento que hacemos de estas características en Guerrero. El primero en abril del 2013 en Acapulco, sinergias entre los migrantes, sinergias entre los gobiernos y los migrantes. Fue un esfuerzo que convocó a migrantes guerrerenses en Estados Unidos, a funcionarios y académicos. Y hemos hecho eventos donde hablamos de los migrantes en presencia de ellos, no en ausencia de ellos. Esto es importante, porque siempre se queda la catarsis entre la academia, ¿no? Perdón, hay que decirlo, yo tengo una vena académica y por eso también lo digo a veces autocríticamente. Esta vez, pues, me parece que ha resultado un ejercicio interesante y hemos invitado a gente que además con toda la libertad ha opinado si la Secretaría está haciendo cosas, si no está haciendo o qué es lo que le falta hacer a la Secretaría. Hoy tuvimos 3 conferencias magistrales, 11 ponentes, de ellos 6 fueron hombres, 5 mujeres, y muchas de las intervenciones de este día, que comenzaron con la conferencia magistral del padre Solalinde, que además hizo una extraordinaria disertación en términos de... El padre Solalinde tiene muchos años trabajando con migrantes centroamericanos, pero además hizo un puntual análisis respecto a la circunstancia similar, común, que viven los jornaleros oaxaqueños con respecto a los guerrerenses, porque además disputamos nosotros con Oaxaca el nada honroso primer lugar en éxodo de migrantes de indígenas a los estados del Pacífico, del noroeste y del centro norte. Deberíamos disputar otro primer lugar, no ese. Ciertamente es un primer lugar vergonzoso disputarlo con otro estado igual de marginado que el nuestro. La maestra Isabel Osorio hizo por supuesto, una disertación interesantísima, sobre todo de un nuevo enfoque que ella plantea de territorialización de las comunidades de origen de los jornaleros. Voy a hacer un recuento muy rápido por el tiempo. Margarita Nemesio, la maestra Margarita Nemesio de Tlachinolan, que he comprobado de cerca el trabajo que tiene desde hace muchos años, pero desde que se creó la Secretaría hace 2 años, hemos tenido una permanente comunicación y diálogo con ella. Hizo un recuento muy interesante de cuáles son, a juicio de este Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, muchos de los rezagos de los temas que todavía falta por atender de manera directa a muchas agencias gubernamentales. La doctora Beatriz Canaval Cristiane hizo me parece, una panorámica muy amplia a partir de los amplios estudios de investigación que tiene ella, y sobre todo deja la doctora Canaval la pregunta de cuáles son
justamente los temas que siguen pendientes, porque aquí lo que hicimos fue un corte de caja, pero muchos de los temas siguen pendientes. La agenda ahí está, la agenda de hace 10, 15 o 20 años es la misma. El tema es cómo avanzamos en esa agenda de temas que, insisto, sigue prácticamente inamovible. La doctora Teresa Rojas Rangel hace una exposición, justamente complementa su intervención de ayer por la tarde cuando presentaron Los Invisibilizados, ella con unos colegas académicos, y justamente con el ánimo también de destacar la importancia que no solamente tiene que la importancia, le dé mucho énfasis la doctora Rojas, eso advertí desde ayer, a la parte económica, igual que la hace la doctora Sara Flores, en términos de generación de capital, de nuevas relaciones, capital, mano de obra, trabajo, dinero, los circuitos migratorios a partir de el determinismo geográfico y económico. Bueno, pues estaba la intervención de Octavio Nava, del Sindicato Canadiense del Comercio y la Alimentación, que hizo un recuento muy interesante sobre los 40 años del PTAT, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales de Canadá, y nos recordaba Octavio Nava, nos dice, escuchándolos a ustedes sobre las condiciones que viven los jornaleros en Sinaloa, son las mismas que estoy escuchando cuando hablo de los trabajadores agrícolas temporales en el Canadá, idénticas, además en condiciones de vulnerabilidad también ellos, porque cuando se enferman tienen acceso a los pesticidas, igual que acá, tampoco es algo nuevo, no tienen posibilidad de reclamar un seguro. También la coordinadora de UNICEF en Guerrero hablaba justamente sobre las condiciones infrahumanas de los niños a propósito del trabajo infantil. La doctora Línea Estudillo, que está aquí presente, muchas gracias, que tiene mucho trabajo y está acá. Gracias, doctora, porque nos diste un recuento, una panorámica muy importante, muy interesante de todo el trabajo en materia de salud que se está haciendo y que justamente tiene todavía un gran pendiente. No profundizamos quizá mucho, pero hay temas como el de salud, el de educación, que son temas también que cruzan de manera importante la dinámica de la migración de los indígenas, de las y los indígenas guerrerenses. Finalmente, Guillermo López Santillán en la anterior mesa hizo justamente también un repaso hablaba de la necesidad de recuperar el PRONIM y lamentaba el fin de término de este programa que en su oportunidad, como lo decía la doctora Rojas, jugó un papel fundamental en términos de educar a los hijos de las y los jornaleros en los estados receptores, y muchos de los niños guerrerenses no solo tienen actas de nacimiento de San Luis Potosí, hijos de jornaleros. Hay niños guerrerenses jornaleros que tienen actas de nacimiento de San Luis Potosí, de Guanajuato, pues porque allá nacieron, sino que tienen certificados de estudios, certificados o boletas de estudio de primero y segundo, tercer año. Y el drama, este es otro drama en el que no hicimos hincapié, pero que lo sabemos y lo tenemos presente, es de la discriminación que sufren los sistemas de salud educativos del Estado. Tú estudiaste allá, pues allá que te den tu boleta, allá continúa tus estudios, aquí no te voy a aceptar, ¿no? Pero los maestros sí reportan a los servicios educativos que tienen 40 niños en aulas, en lugar de decir que tienen 4, porque si no, pues evidentemente los mueven, cierran la escuela o les disminuyen el presupuesto. Bueno, de esta última mesa, rápidamente, la maestra, la doctora Sara Flores, hace justamente un análisis interesantísimo sobre la dicotomía entre la fuerza de obra, la mano de obra, la importancia que reviste hoy para los jornaleros, digamos, yo le llamaría esta interculturalidad o transculturalismo, respecto a que hoy se ven involucrados en la demanda digamos, de exigencia de calidad. Hoy la mano de obra jornalera guerrerense tiene que estar a la altura de la calidad de los productos guerrerenses, de los productos del campo que se venden en los mercados de Estados Unidos y de Canadá, yo decía, ¿no? También evidentemente está el caso de los empresarios chinos, japoneses, y de cómo tienen que estar perfectamente la lechuga acomodada
La lechuga de este tamaño, la micro lechuga, en los empaques que se van al mercado americano, al mercado japonés, ¿no? Como tiene que estar una precisión y un acomodo extraordinario. Y finalmente el maestro Ramiro Arroyo Sepúlveda, que yo siempre he dicho que pone los puntos sobre las IES, hace, reflexiones interesantes. Dice el maestro Ramiro Arroyo que hace una conclusión pareciera elemental, de perogrullo. Los estados de donde provienen los jornaleros son Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, que son estados con fuerte presencia indígena. Primera conclusión. Segunda, hace un planteamiento muy interesante que yo creo que deben de tomar las organizaciones de jornaleros. Dice el maestro Ramiro Arroyo que los jornaleros deben de tomar en sus manos sus retos y su problemática también. Y decía el maestro Ramiro Arroyo, ¿hasta cuándo le vamos a hacer al estudioso del tema? Bueno, y creo que fue importante también, nosotros hicimos este esfuerzo por convocar a Victorino García Castillo. Muchas gracias por darnos cuenta de la experiencia y de que haya cuentas claras. Yo creo que sí tienen que decirnos dónde están los dineros, cómo están los dineros. En el caso específico del FONPRESOL, del Fondo de Apoyo a Previsión Social, usted tiene el estado de cuenta, pero del 2007, ya estamos en 2014. ¿Dónde está? ¿Cómo están las cosas? Y además el FONPRESOL, entiendo, se administra en el gobierno del Estado, por una dependencia del gobierno del Estado. Y bueno, pues Crescencio Flores Sánchez, con quien hemos tenido un trato permanente desde que creamos la comisión intersecretarial. Estuvimos 7 meses yendo permanentemente a Tlapa, a reunirnos con el Consejo, a establecer acciones, da una idea de eso. Yo por último voy a responder a la pregunta del maestro Ramiro Arroyo. Esta Secretaría concibió y creó un programa para jornaleros agrícolas. Muy lamentablemente la Secretaría no recibió los recursos, lo recibió otra dependencia del gobierno del Estado. Nosotros nos apena mucho porque compañeros de la Secretaría hicieron todo un esfuerzo metodológico, conceptual, presupuestal para justificar los recursos, y ¿qué creen? El Congreso sí los aprobó, pero no nos los asignaron a nosotros. Yo creo que el gran reto es que una sola dependencia unifique los recursos etiquetados a el tema de jornaleros agrícolas migrantes. La diputada Amalia García Medina, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, me decía que hay 78 programas federales de apoyo a migrantes en Estados Unidos. 78, están repartidos en todas las dependencias, ustedes imaginen, 78. Debería haber una dependencia única, un ente que concentre los recursos. En Guerrero tampoco lo tenemos, y creo que el gran reto y la gran tarea es eso. Gracias a todos por haber participado. Gracias, evidentemente tomamos nota de que hay un mayor involucramiento del gobierno, sociedad civil y jornaleros. Gracias a los participantes que tuvieron la sensibilidad del tiempo, la disposición de atender nuestra convocatoria. Debo hacer una precisión: sí convocamos e invitamos a gente de Sinaloa, académicos de Sinaloa, los invitamos a la gente de CADES, a la gente de la Asociación del Río, de Río Culiacán, de los productores, sí los invitamos a la doctora Teresa Guerra, sí los invitamos. Entonces invitamos a 5 o 6 actores de Sinaloa, de la UAS, no pudieron atender nuestra invitación, muy lamentablemente, a pesar de que formulamos la invitación hace cosa de 40 días. Gracias a todos por participar, gracias Padre Solalinde por ser tan solidario y estar a esta hora acá. Son pocas las personas que tienen interés por estos temas. Yo creo que más allá del protagonismo del que decía la maestra Liduvina Gallardo, usted evidentemente tiene mucha disposición, interés, lo vimos tomando nota todo el día. Creo que se lleva un bagaje en su maleta de compromisos, de tareas, de acciones, de una serie de planteamientos y propuestas que le pueden ser útiles en su trabajo pastoral con las y los migrantes. Pues yo les pido a todos que nos pongamos de pie, por favor, que nos estiremos después de concluir este casi maratón. Y solamente el último comercial que voy a dar es que en la primera quincena de septiembre habremos de presentar el documental Jornaleros Agrícolas de Guerrero en Canadá, un documental estremecedor, muy duro, es muy crítico sobre la situación que viven las y los guerrerenses en el Canadá. Espero que no nos censuren con ese documental, pues un documental muy
crudo y esperemos, sobre todo lo decía Octavio, que no sufran reprimendas algunos, es decir, que no les prohíban volver a Canadá algunos de los que participaron generosamente dando las entrevistas. Siendo las 18:45 del día 7 de agosto del 2014, me es muy grato declarar formalmente clausurados los trabajos de este foro denominado Los procesos migratorios en Guerrero, políticas públicas para jornaleros agrícolas migrantes, informándoles que generaremos una memoria del tema. Pondremos a trabajar aquí a Javier Moreno, a quien le agradecemos muchísimo, Javier, todo el esfuerzo de concepción, de diseño de este foro. Agradezco también al equipo de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, sin cuya mística y espíritu no hubiera sido posible realizar este evento. Nos ofrecemos disculpas por quizá los inconvenientes o algunas cosas que hayan fallado, pero por lo pronto hemos dejado nuestro mejor esfuerzo. Les dejamos nuestro corazón y nos llevamos el suyo. Muy buenas tardes.